Imagina a los narcisistas pavoneándose por la vida como dioses intocables, con un ego tan gigantesco que podría eclipsar el sol, hasta que chocan con su peor pesadilla. Error, bienvenido a la peor pesadilla del narcisista. El contraataque del superempático, donde el juego da un giro inesperado y esos déspotas arrogantes finalmente prueban su propia medicina. Esta es la historia del superempático, guerreros silenciosos con corazones de acero, y almas tan poderosas que hacen temblar a los narcisistas en sus lujosos zapatos. No son víctimas fáciles de manipular, ellos son los que cambian el guión y reescriben las reglas del juego. Los narcisistas viven de controlar, absorbiendo hasta la última lágrima y sembrando dudas en tu mente. Creen que pueden jugar con cualquiera, hasta que se encuentran con un superempático. Y ahí es cuando el juego cambia. Estas personas no solo sienten el dolor de los demás, se convierten su intuición en un arma, un radar capaz de detectar cada mentira, cada lágrima falsa y cada intento de manipulación desde kilómetros de distancia. En el video de hoy, te embarcarás en un viaje cargado de emoción. Vamos a sumergirnos en el drama, los días oscuros bajo el dominio del narcisista, el momento en que el superempático dice basta ya, y el contraataque épico que hace que su enemigo corra a esconderse. Esto no se trata solo de sobrevivir al caos que crean, se trata de lanzar un golpe tan devastador que jamás se atreverán a enfrentarte de nuevo. Es justicia ardiente, venganza fría y poder recuperado de la manera más impresionante posible. Abróchate el cinturón, sube el volumen al máximo y prepárate para animar. Esto no es solo una historia, es un grito de guerra para todos los que están listos para levantarse. ¡Empecemos! Estás a punto de sumergirte en la batalla épica entre el narcisista y el superempático. Pero antes de presenciar el contraataque que hará tambalear el mundo de arrogancia de tu enemigo, detente un momento para conocer más sobre estos guerreros silenciosos. No son solo adversarios, son la pesadilla viviente que roba el sueño a los narcisistas. Entonces, ¿quiénes son los superempáticos y qué los convierte en un arma secreta imparable? El superempático no es la persona sensible y frágil que muchos imaginan. Son almas forjadas en el fuego del sufrimiento, con corazones de acero inquebrantables y una intuición tan afilada como una navaja. Imagina a alguien que puede sentir cada latido de tu dolor como si fuera el suyo propio, pero en lugar de derrumbarse bajo su peso, se levanta con los ojos encendidos y convierte ese dolor en una llama eterna. No son víctimas sobre las que los narcisistas pueden pisotear, son espadas ocultas en terciopelo, silenciosas pero listas para cortar los hilos de la manipulación, con una sola mirada fría. ¿Qué los diferencia de un empático común? Un empático típico puede sentarse a tu lado, escucharte y compartir tus lágrimas, pero un superempático va mucho más allá. No solo sienten, sino que analizan, diseccionan cada palabra, cada gesto del narcisista para descubrir su punto débil. Su intuición no es solo un presentimiento. Es un radar de alta precisión, capaz de detectar cada mentira, cada teatro emocional, incluso antes de que el narcisista abra la boca. Puede que un narcisista engañe al mundo con su sonrisa perfecta y su palabrería encantadora, pero ante un superempático, su fachada se desmorona en el primer acto. Ellos ven más allá de la máscara, detectan el vacío detrás de la mirada, y eso aterra al narcisista. Recuerdo enfrentarme a un narcisista que se jactaba de su honestidad, mientras enviaba mensajes a otra persona a mis espaldas. Pensó que podía hacerme creer su teatro, pero mi intuición de superempático sonó como una alarma estridente. No lloré, no rogué, simplemente sonreí y pensé: gran actuación, pero yo no soy tu audiencia. Ese fue el momento en que supe que no era solo una víctima hería ya, era la persona que lo obligaría a enfrentarse a sus propias sombras. Esta intuición no solo les permite identificar enemigos, sino que actúa como una brújula que los guía a través de la niebla de la manipulación, llevándolos directamente a la resistencia. Pero la verdadera fuerza del superempático no reside solo en su capacidad de ver la verdad, sino en su inquebrantable voluntad de actuar. Cuando el narcisista lanza sus palabras venenosas y juegos mentales diseñados para quebrar el espíritu de su víctima, el superempático no se encoge ni retrocede. Se mantiene firme,
con la mirada serena pero cargada de una fuerza incontenible. Tal vez diga, ¿de verdad crees que no lo veo? Y esa simple frase es suficiente para hacer que el narcisista se tambalee, porque por primera vez se da cuenta de que su víctima no ha caído en la trampa. Este poder, sin embargo, no surge de la nada. Es forjado en cicatrices profundas, en traiciones, en abusos emocionales de aquellos a quienes una vez amaron y confiaron. Cada mentira dicha por un narcisista, cada golpe a su autoestima, no fue el final de su historia, sino el fuego que los convirtió en guerreros indestructibles. Aprendieron a levantarse de las ruinas de un corazón roto, a recoger cada fragmento y transformarlo en una versión más fuerte de sí mismos. Y cuando lo hicieron no solo recuperaron su poder, sino que se convirtieron en el fuego de la justicia, listos para reducir a cenizas a cualquiera se acuestiera a subestimarlos. No buscan venganza trivial, buscan liberación y en ese camino se convierten en símbolos de resistencia absoluta. Entonces, ¿qué sucede cuando esta arma secreta se desata en el campo de batalla? Prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Estamos a punto de entrar en el ojo del huracán, donde los narcisistas, aquellos que se creían invencibles, empiezan a tambalearse bajo el peso de la verdad. Este no es un escape silencioso, es una guerra total, donde sus máscaras se rompen y son arrastrados a la oscuridad de su propia sombra. El drama está por explotar, y no podrás apartar la vista de la pantalla. Acabamos de descubrir cómo el súper empático se forja como un arma secreta. Poderoso, afilado y listo para enfrentarse a cualquier adversario. Pero ahora surge una pregunta aún más grande. ¿Por qué los narcisistas, que se creen el centro del universo, están obsesionados con cazarlos? ¿Qué hace que el súper empático sea la presa más atractiva para aquellos que viven alimentando su ego inflado? Es hora de adentrarnos en la mente tóxica del narcisista para encontrar la respuesta. Para un narcisista, el súper empático no es solo alguien que se cruza en su camino, es el trofeo definitivo, el premio dorado en su colección de manipulación. ¿Por qué? Porque el súper empático es la combinación perfecta de sensibilidad y fortaleza, una fuente inagotable de energía que el narcisista anhela para alimentar su vacío interno. Son lo suficientemente sensibles como para percibir y responder a todas las necesidades emocionales del narcisista, pero también son lo bastante fuertes como para no derrumbarse fácilmente ante sus juegos mentales. Esto los convierte en el desafío supremo, una presa difícil que, si logran someter, les hará sentir que son invencibles. Los narcisistas viven para el control de su combustible. Necesitan a alguien a quien manipular, a quien romper, a quien convertir en su reflejo distorsionado de grandeza. Y el súper empático, con su gran corazón y resistencia extraordinaria, se convierte en el objetivo ideal. Pueden soportar insultos, gaslighting y estallidos de ira sin salir corriendo inmediatamente. El narcisista ve esto y piensa: puedo empujar a esta persona hasta el límite y luego atraerla de vuelta para demostrar mi poder, pero lo que no saben es que esta paciencia es una trampa que el súper empático usará para dar la vuelta al juego. Recuerdo cuando un narcisista me eligió como objetivo porque sabía que no me marcharía la primera vez que me gritara. Pensó que yo era una presa fácil, que alguien que perdonaría, que intentaría arreglar las cosas, que justificaría su comportamiento. Lo que no imaginaba era que cada vez que intentaba hundirme, yo tomaba nota, analizaba y me preparaba para el día en que saldría de su teatro sin mirar atrás. Para un narcisista, un súper empático es una fuente de suministro premium, difícil de romper, pero si lo consiguen, el placer de la victoria es inmenso. Pero aquí está la clave. Los narcisistas no solo cazan a los súper empáticos para alimentar su ego, también quieren destruir lo que nunca podrán tener. La fuerza interna del súper empático, su confianza silenciosa, su bondad incondicional y su espíritu inquebrantable son cosas que el narcisista no posee y envidia profundamente. No pueden soportar la idea de que alguien sea simultáneamente compasivo y fuerte, porque eso significa que hay una forma de existir en el mundo que no se basa en la manipulación y el abuso. Por eso su objetivo no es solo controlar, sino aplastar esa confianza, quebrar esa voluntad y demostrar que nadie puede estar por encima de ellos. Lo irónico es que cuanto más intentan destruir al súper empático,
más se condenan a sí mismos. No se dan cuenta de que cada golpe que lanzan solo hace que el superempático sea más fuerte, más astuto, más imparable. Recuerdo cómo mi narcisista solía burlarse de mi bondad, llamándome ingenua por confiar en él. Pero esa misma ingenuidad fue lo que me permitió ver a través de él. Y cuando me fui, se dio cuenta de que había perdido completamente el control. El superempático es la peor pesadilla del narcisista no solo porque es difícil de doblegar, sino porque le obliga a enfrentar su propia debilidad interna. Los narcisistas los cazan porque necesitan ese desafío para validar su propio poder, pero también porque temen profundamente la luz que los superempáticos irradian. Esa es la paradoja del narcisista. Se sienten atraídos por la luz del superempático, pero al mismo tiempo quieren apagarla para no quedar eclipsados. Y esa misma contradicción es lo que nos lleva a la siguiente parte. El momento en que el superempático no solo sobrevive al juego del narcisista, sino que lanza el contraataque que lo deja de rodillas. Prepárate, porque el drama está a punto de alcanzar su punto máximo. El narcisista está a punto de darse cuenta de que cazar a un superempático fue el peor error de su vida. Acabamos de ver por qué los narcisistas están obsesionados con cazar a los superempáticos como polillas que se lanzan hacia una luz brillante que jamás podrán poseer. Pero ahora comienza el verdadero espectáculo. Cuando un superempático es acorralado, no tiembla ni suplica, contraataca con la fuerza de una tormenta, donde su intuición afilada como una navaja, y su fuego por la justicia arden con más intensidad que nunca. Esto no es una simple despedida, es una batalla a muerte donde el narcisista será derribado por el mismo monstruo que despertó. La intuición de un superempático no es solo un sentido, es la mecha de una bomba nuclear psicológica. Imagina un sistema de alerta de última generación, sonando con fuerza cada vez que el narcisista lanza una mentira o usa su llanto de cocodrilo. No necesitan pruebas escritas o testigos, sienten la falsedad en cada respiro de su oponente. Cuando el narcisista intenta retorcer la verdad con un "yo nunca dije eso", el superempático simplemente lo mira fijamente y, con una voz gélida, dice: "No lo intentes. Lo he visto todo". Esa respuesta no es solo una frase, es un disparo directo al corazón de la máscara del narcisista, dejando al descubierto su verdadero rostro ante la luz. Déjame contarte la historia de Maya, una superempática que conocí. Se enfrentó a Jake, un narcisista que siempre juraba cambiar, pero nunca lo hacía. Un día Jake fingió olvidar todas las palabras crueles que le había dicho, sonriendo con desprecio. «Te lo imaginaste, yo nunca dije eso». Pero Maya no se inmutó, lo miró directamente a los ojos y le repitió, palabra por palabra, cada insulto que él había lanzado, con la precisión de un fiscal en un juicio. Jake se quedó sin palabras, con la boca abierta, porque en ese momento comprendió que Maya no era una víctima, era la jueza que estaba a punto de destruir su ego inflado. Pero el contraataque no termina ahí, el fuego de la justicia dentro del superempático es lo que realmente derriba al narcisista. No están destinados a permanecer en la sombra para siempre. Cuando son empujados más allá de sus límites, se levantan con una rabia justificada, listos para prender fuego al castillo de mentiras que el narcisista ha construido. No se van en silencio, queman el puente detrás de ellos y gritan: «Pagarás por todo». Exponen al narcisista ante todos, no por venganza sino para restaurar la verdad que había sido enterrada. Y en ese instante el narcisista se da cuenta de que ha perdido su trono. La historia de Maya alcanzó su punto de ebullición cuando Jake intentó culparla tras una feroz discusión. Pero esta vez, ella no se quedó callada. Se plantó firme y le dijo con voz de acero: «¿Crees que gritar hará que olvide que eres un fraude? Te vi con claridad desde el principio». Y con eso, se marchó sin mirar atrás, sin darle una sola oportunidad de manipularla de nuevo. Jake la bombardeó con llamadas y mensajes, pero Maya desapareció de su vida como un fantasma. Para un superempático, la justicia no es solo marcharse, es dejar al narcisista solo con el vacío que ellos mismos han creado, sin nadie a quien manipular, sin nadie que oculte su miseria interna.
El contraataque del superempático es el momento en que recuperan la corona que el narcisista intentó robarles. No necesitan gritos ni confrontaciones escandalosas, su silencio es el trueno más ensordecedor de la tormenta. Cuando Maya se fue, dejó a Jake con una verdad devastadora. Él no era un dios, y jamás podría romper a un alma brillante como ella. Desesperado, intentó destruir su reputación en redes sociales, pero Maya no respondió, dejó que la verdad hablara por sí sola. Y lo hizo. Sus amigos comenzaron a darle la espalda a Jake al darse cuenta de quién era realmente. Esta es la cima de la batalla. El superempático no solo derrota al narcisista, rompe la burbuja de ilusión en la que se escondía. Cada palabra de verdad es un golpe certero, cada paso lejos del drama es una herida mortal. Y cuando el narcisista finalmente comprende que ha perdido, se desmorona en la desesperación no por el escándalo, sino por el silencio abrumador del superempático. Pero, ¿qué sucede cuando el humo se disipa y el campo de batalla queda al descubierto? Prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Los narcisistas caerán como estatuas rotas, y los superempáticos se alzarán entre las ruinas, declarando la victoria con su mera existencia. Acabamos de presenciar cómo el fuego del contraataque del superempático arrasó con la máscara del narcisista, desmantelándolo con una combinación letal de intuición y justicia. Pero esto aún no ha terminado. Ahora llega la batalla final, donde el narcisista no solo es rechazado, sino que colapsa completamente bajo el peso de la fuerza imparable del superempático. El polvo se asienta, la luz ilumina la escena y aquel que una vez se creyó invencible ahora se arrodilla en las ruinas del imperio falso que él mismo construyó. Cuando el superempático lanza su golpe final, no es un ataque escandaloso ni un drama barato, es un silencio ensordecedor, como el trueno que retumba antes de que el cielo se parta en dos. No necesitan explicaciones, ni despedidas elaboradas, simplemente desaparecen, y su ausencia se convierte en la daga final que perfora el corazón del ego del narcisista. Los narcisistas necesitan un público, necesitan a alguien a quien manipular. Pero cuando el superempático desaparece, los dejan con un vacío aterrador que nada puede llenar. Miremos el caso de Maya, la mujer de la que hablamos antes. Después de haber expuesto a Jake, ella no le dio la oportunidad de justificarse, cortó todo contacto como un viento helado apagando los restos de una hoguera. Jake entró en pánico. La llamó, le envió mensajes. Incluso intentó contactar a sus amigos en común. Pero Maya había desaparecido completamente de su mundo. Su silencio no era solo rechazo, era un decreto que decía: ya no tienes poder sobre mí. Y cuando Jake entendió esto, comenzó a desmoronarse no por los gritos, sino por el vacío que Maya dejó tras de sí. Los narcisistas no pueden soportar esta derrota. Están acostumbrados a ser ellos los que abandonan primero, los que tienen el control hasta el final. Pero cuando es el superempático quien da el primer paso para marcharse, le arrebatan la corona al narcisista y la aplastan bajo sus pies. Maya lo hizo con Jake, no solo se fue, sino que lo obligó a enfrentar la verdad de que nunca fue el ganador que pensó ser. Desesperado, Jake intentó lanzar una campaña de difamación, inventando historias para desacreditarla, pero todo lo que hizo fue hacer evidente su desesperación. Nadie le creyó, porque su reino de mentiras se había derrumbado, y él se ahogaba en las arenas movedizas de su propia manipulación. Pero la caída del narcisista no se trata solo de perder al superempático, sino de perder la ilusión de sí mismo. Construyen toda su vida sobre mentiras, dependiendo de los demás para validar su frágil ego. Pero cuando el superempático sale de la obra de teatro, el telón cae y el narcisista queda al descubierto como un payaso en el escenario. Para Jake, todo comenzó a colapsar cuando la gente dejó de creer sus excusas. Sin Maya ahí para manipular, no tenía a quién culpar. Se quedó sin energía, sin audiencia, solo un hombre roto, tratando desesperadamente de juntar los pedazos de su falso trono. La reacción de un narcisista cuando son abandonados es siempre la misma. Se lanzan a una nueva relación a la velocidad de la luz, buscando a otra víctima más fácil de controlar para llenar el vacío que dejó el superempático. Keith hizo exactamente esto solo unas semanas después de que Maya lo dejara. Ya estaba presumiendo a su nuevo amor en redes sociales.
Pero todos podían ver la farsa. Su nueva pareja no tenía la luz ni la fortaleza de Maya, solo era una sombra débil, fácilmente manipulable. Y esto solo confirmó la victoria del súper empático. No solo sobrevivieron, sino que dejaron al narcisista rogando por migajas de validación de alguien inferior. Esta batalla final es el momento en el que el súper empático reclama su verdadero poder. No necesitan gritar ni ondear una bandera de victoria. Su existencia misma es la prueba de que han ganado. Maya no volvió a discutir con Jake. Ella siguió avanzando, creciendo, mientras él se hundía aún más en su propio vacío. Este es el mensaje final. No me destruiste, fui yo quien te destruyó a ti. Y cuando el narcisista finalmente cae, el súper empático permanece de pie, imbatible entre las ruinas. Pero ¿qué sucede cuando dejan el campo de batalla? Prepárate, porque la siguiente parte será su momento de gloria, donde el súper empático no solo sobrevive, sino que renace como un fuego eterno en las cenizas de su enemigo. La batalla final ha terminado. El narcisista yace en las cenizas de su propio engaño, mientras que el súper empático se alza triunfante en un campo de batalla iluminado. Pero la historia no se detiene en la victoria. Aquí es donde realmente comienza el viaje. Transformar el dolor en gloria. No se trata solo de sobrevivir a la oscuridad del narcisista, sino de renacer, donde el súper empático convierte sus cicatrices en medallas de honor y sus lágrimas en una llama eterna. Descubramos cómo logran esto y cómo tú también puedes salir del sufrimiento para brillar más que nunca. El proceso de sanación del súper empático comienza con enfrentar el dolor. No lo niegan, no lo reprimen, lo miran de frente, lo comprenden y lo usan como cimiento para su nueva fortaleza. El renombrado psicólogo Carl Gustav Jung dijo: no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Para los súper empáticos, cada traición, cada mentira del narcisista no es un punto final, sino el fuego que los moldea, como el acero que se fortalece en las llamas. Eligen no ser víctimas, sino guerreros, y tú también puedes hacerlo. El primer paso para transformar el dolor en gloria es cortar completamente al narcisista de tu vida. Parece simple, pero requiere una fuerza de voluntad inquebrantable. Bloquear su número, eliminarlos de redes sociales, y negarse a cualquier contacto, no porque seas débil, sino porque mereces paz. Maya, la mujer de la que hablamos antes, hizo exactamente esto después de dejar a Jake. No le dio la oportunidad de arrastrarla de nuevo al ciclo tóxico, cerró la puerta y comenzó su propio viaje de sanación. La psicóloga Brené Brown dice: la valentía comienza cuando decidimos mostrarnos y permitirnos ser vistos. Cortar el lazo es el primer paso para mostrarse, no ante el narcisista, sino ante ti mismo. El segundo paso es encontrar un lugar para recargar tu energía, y no hay mejor lugar que la naturaleza. Caminar por el bosque, sentarse junto al mar o simplemente mirar un atardecer te reconecta contigo mismo. Maya pasaba horas junto a un río después de dejar a Jake, dejando que el sonido del agua lavara la energía negativa que él había dejado en su vida. La ciencia ha demostrado que la naturaleza reduce el estrés y aumenta la confianza, y esta es una de las herramientas más poderosas que los superempáticos usan para sanar. Prueba pasar al menos 30 minutos al aire libre cada día, y verás cómo poco a poco, la fortaleza regresa a ti. Pero el paso más poderoso es convertir tu historia en inspiración. Los superempáticos no solo sanan para sí mismos, se levantan para fortalecer a otros. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió: cuando no podemos cambiar una situación, estamos obligados a cambiarnos a nosotros mismos. Maya no solo superó a Jake, empezó a contar su historia para ayudar a sus amigos a reconocer las señales de un narcisista y escapar de su control. Tú también puedes hacer esto: escribir un diario, compartir tu experiencia, o simplemente escuchar a alguien que lo necesite. Esa es la manera en que transformas el dolor en luz. Y finalmente, aprende a amarte a ti mismo de nuevo, algo que el narcisista intentó arrebatarte. Date permiso para disfrutar de la vida. Una comida deliciosa, un buen libro, un día de descanso no es egoísmo, es reconstrucción. Maya aprendió a perdonarse a sí misma por haber confiado en Jake, y encontró de nuevo la confianza que creía haber perdido. Brené Brown añade: apropiarte de tu historia es lo más valiente que puedes hacer. Cuando aprendes a amarte a ti mismo,
No solo sanas, te conviertes en la versión más poderosa de ti mismo, incluso más fuerte que antes de conocer al narcisista. Este viaje no es fácil, habrá días de duda, momentos de cansancio. Pero recuerda esto, cada paso que das es una victoria. Los superempáticos no solo sobreviven al dolor, lo transforman en gloria al vivir auténticamente. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando salgas a la luz? La siguiente parte será el llamado final a la acción, donde no solo te levantarás, sino que inspirarás al mundo con una fuerza que el narcisista jamás pudo apagar. ¿Prepárate para tu renacimiento? Hemos recorrido el viaje extraordinario del superempático desde los días oscuros, bajo el dominio del narcisista, a través del fuego ardiente del contraataque, hasta la gloriosa transformación donde el dolor se convierte en una fuerza inquebrantable. Pero esta no es solo su historia, es un llamado para ti, para todas las almas resilientes que están escuchando. No eres solo un sobreviviente, eres un superempático, un faro de luz en la tormenta que ningún narcisista podrá apagar jamás. Levantémonos juntos, brillemos juntos y hagamos de este mundo un lugar donde los narcisistas ya no tengan dónde esconderse. Tu historia es una llama de inspiración, no la guardes solo para ti. Compártela, ya sea a través de una publicación, una conversación, o simplemente una mirada de aliento para alguien que lo necesite. El mundo necesita más superempáticos como tú, aquellos que transforman la oscuridad en luz, el dolor en esperanza. Deja que tu historia sea la guía para otros, para que vean que la gloria no es solo el destino final, sino el camino que eliges cada día. Ahora es el momento de actuar. Dale like si sientes ese fuego ardiendo en tu interior, suscríbete para seguir luchando juntos contra la oscuridad, y comparte tu historia en los comentarios. ¿Te has enfrentado a un narcisista? ¿Cómo contraatacaste? Quiero escuchar cada detalle, porque cada palabra tuya es un ladrillo en la construcción de una comunidad de almas inquebrantables. Levántate hoy, no para demostrar nada al narcisista, sino para proclamarle al mundo que eres invencible. Tu fuerza no reside en derrotarlos, sino en vivir con plenitud y resplandor, de tal manera que cada paso que des sea prueba de que nunca pudieron destruirte. Maya lo hizo, ella no solo escapó de Jake, sino que construyó una vida que él solo podía mirar con arrepentimiento. Tú también puedes hacerlo, convierte tu dolor en impulso, haz que cada día sea una victoria.